Bueno, ya regresamos con más información. Es lunes y a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas y por supuesto ya los conoce y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Gracias, Mauricio, buenos días. Buenos días. También está con nosotros Rogelio Rodríguez Mendoza. Rogelio, buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. Y en esta mañana le damos la bienvenida también a Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Buen día, Claudia. Buen día, Mauricio. Buen día, Rogelio. Buen día, como siempre, al auditorio. Gracias por aceptar como todos los lunes la invitación. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre esta mesa es la Ley de Seguridad Interior, que ha dado mucho de qué hablar, aprobada, y decimos, bueno, ¿esto cómo se refleja en Tamaulipas? ¿O qué es lo que va a cambiar en Tamaulipas con esta Ley de Seguridad Interior? Iniciamos contigo, Mauricio, ¿te parece? Gracias, Claudia. Pues bueno, un tema que estuvo trabajándose y desarrollándose más de un año, y donde le daban vueltas y le daban largas, y al final de cuentas sale un poco apurados. De hecho, de comisiones pasa directamente al pleno, o sea, en automático para que se dictaminara, para que se aprobara. Se dio el dictamen y en el mismo día, en la misma sesión, se aprobó con sus reservas, pero pues, bueno, al final de cuentas se da. Según los diputados es algo benéfico porque le da garantías al ejército para que pueda trabajar sin ningún problema en el combate a la inseguridad, en el combate a la delincuencia. Según derechos humanos le dan garantías al ejército para que pueda violar los derechos de la población. Realmente sí es un tema polémico. No ha habido algún personaje que explique exactamente cuáles son los beneficios, cuáles podrían ser los pros y los contras, vaya, de esta nueva ley. Sin embargo, es la actuación de las Fuerzas Armadas en la calle. Sí, efectivamente, es la legalidad, vaya, de las actividades que pueden y no que el ejército esté en las calles y pueda vaya, lo que está haciendo, pero ahora con un marco, dentro de un marco legal. Para muchos gobernantes fue buena ya lo estaban pidiendo. De hecho, el mismo gobernador Cabeza de Vaca lo aplaudió en el momento que se aprobó, lo tuiteó, dijo que le da garantías ya también a este ejército. Yo en lo personal creo que es una buena medida, así como está la situación en estos momentos en muchas entidades del país, concretamente en Tamaulipas, me parece que se le da garantías al ejército para que pueda desarrollar bien su trabajo. En lo personal creo que es un buen punto, me parece que actuaron bien, se desarrollaron varios puntos ahí. Los diputados cancelaron algunas cosas que veían polémicas, y me parece que es un buen punto para que se comience a trabajar ya en una verdadera estrategia, una estrategia inteligente para el combate a la inseguridad. Rogelio Rodríguez, tu percepción en relación a esta Sí, ley. yo también me sumo a Mauricio. Yo creo que, y me sumo a un sector de la sociedad que ve con buenos ojos esta ley. Positiva. Claro, positiva, sí, desde luego. Sobre todo porque le viene a dar el marco jurídico que requiere el ejército, las Fuerzas Armadas para hacer las tareas de policía que viene realizando desde hace muchos años. Es una forma ahora sí que de darle sustento a la actuación de las Fuerzas Armadas y bueno, de darles una respuesta también a quienes han estado o quienes habían venido exigiendo que el ejército y las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles bajo el pretexto de que no estaban legitimadas para actuar en función de policías. Veo a veces que hay un contrasentido, una incongruencia social muy grande, porque a veces hay un sector de la sociedad que por un lado le reclama al gobierno esa incapacidad que ha mostrado para atacar la inseguridad pública, y luego cuando sacamos al ejército, o cuando saca al ejército a las calles para atacar este problema, porque obviamente las fuerzas policiales están rebasadas, se patalea o se grita que hay una especie de una constante violación de derechos humanos. Entonces, este tema de la Ley de Seguridad Interior creo que viene a darle esa respuesta a la población de sustentar legalmente la tarea del ejército. Marco Antonio Vázquez. La militarización, ¿no? Es la militarización, legalizar la militarización del país. Definitivamente no puedes estar en contra de una ley en la que no tienes otra opción. En el casco, por ejemplo, Tamaulipas no existían policías hace 6 años. Hoy tenemos 2,000 y poquito, casi 3,000 policías. O sea, es una fuerza policíaca que no está suficiente, que no es suficiente para controlar nuestros problemas. Es bueno en la medida en la que le dice el Congreso o los legisladores le dicen a los estados, ¿sabes qué? A partir de hoy
Tu obligación es tener tu fuerza policíaca suficiente para que el ejército se retire de las calles. ¿Cuánto es? Pues si Tamaulipas requiere 9,000, 10,000 policías, pues mientras tú no logres eso, nosotros no vamos a poder retirarnos, o las condiciones no estén, nosotros no nos vamos a poder retirar. Pero tienes un año para cumplir tales objetivos, 2 años para tener una suficiente fuerza, y lo más que te podemos dar, si es que se extiende y las condiciones de seguridad no nos obligan, el ejército va a poder permanecer ahí, si no lo retiramos. La gran queja de los organismos de derechos humanos realmente, ni siquiera, si tú revisas, métete al Google y ponle cuáles son los problemas de la ley de seguridad interior. O sea, en todas nos van a reprimir, nos van a violar los derechos humanos. No encontré una sola información que te diga, este artículo va a obligar al ejército a hacer esto y te va a golpear y aparte si te dejas te mata. O sea, no existe tal. Le das la función de policía estatal a los ejércitos, que van a poder meterse a las manifestaciones de la gente y van a tener derecho a quitarla. Es lo que tiene la obligación legal las policías cuando una manifestación representa un riesgo representa un riesgo o se pasa de los límites de lo legal. O sea, eso exactamente las tareas que tiene la policía preventiva se le están delegando al ejército. Sí veo un riesgo, lo platicábamos aquí en la ocasión anterior cuando hablábamos de la policía de proximidad. Sí veo un riesgo porque para fortuna o desgracia nuestra, los militares no tienen más visión que la orden de su inmediato superior. Veo problemas en los que la gente, pleitos de colonia, pleitos en los que el ejército está preparado para, no sé si será contener o reprimir o detener delincuentes, y lo hacen a su manera. No lo hacen lo hacen ellos observando la integridad de su equipo, sin correr riesgos en exceso de que puedas decir, bueno, es que si no lo contengo rápido me pueden balear o me pueden matar, como ha sucedido. O sea, les ponen un 4, les ponen un supuesto pleito y luego los matan. O sea, el ejército entonces ¿a qué va? Pues va a reprimir y lo hace a veces con fuerza excesiva. Sí veo ese tipo de problemas. Con la policía de proximidad decíamos, es que el ejército no está preparado ni para hacer labor preventiva de estar disuadiendo a la delincuencia local, ni está preparado para pleitos de colonias, para ese tipo de problemas en los que a veces se requiere más voces fuertes y sí detener a gente, pero no con tanta violencia. Yo insisto, o sea, no hay quien vea mal esta ley, que es legalizar la militarización en México, porque pues no tenemos policías, no hay opciones. Ahorita tocabas un punto acerca de las manifestaciones y fue algo que generó mucha polémica, Mauricio Rogelio, el hecho de que el ejército iba a participar cuando se presentaba una manifestación y que consideraran que estaba en riesgo, ¿no? O que implicaría o provocaría problemas de inseguridad. Sí, bueno, pero ahí se aclara, ¿no? De hecho había otro punto también ahí que eliminaron. Al final de cuentas no se aprobó en lo particular, pero digo, de pronto hay manifestaciones en donde hay muchos vándalos, en donde empiezan a romper vidrios, en donde empiezan a saquear comercios. En ese sentido, pues bueno, yo creo que todo el mundo va a pedir el orden, y ahí es donde entraría el ejército en un momento dado para no permitir ese tipo de situaciones, que me parece también muy bueno. O sea, de pronto vemos, sobre todo, aquí no es tan común esas situaciones, pero lo vemos en la Ciudad de México, en donde, bueno, hay quienes dicen que son infiltrados, etcétera, pero de pronto vemos que empiezan a romper vidrios, que empiezan a maltratar monumentos o edificios históricos u oficiales, donde empiezan a saquear comercios, y es donde uno dice, bueno, está bien, tu manifestación es justa, pero ¿por qué tienes que afectar a terceros, sobre todo con vandalismo? Y es donde a veces uno dice, bueno, ¿por qué no entra aquí, no entran las autoridades a poner orden? Y en parte, bueno, ahí viene, pero viene bien establecido, ¿no? Hasta cierto punto es cuando debe de entrar, cuando las autoridades realmente consideren que se está poniendo en riesgo, entonces es cuando pedirían. O sea, no entraría el ejército por iniciativa propia, sino a instancias de una autoridad que diga, ¿sabe qué? Ahora sí necesito el apoyo del ejército para controlar, no para reprimir, para controlar
una manifestación de este tipo, y me parece que también es uno de los puntos buenos dentro de esta ley de seguridad interior. Sí, yo creo que es un pretexto de los partidos políticos que han estado acostumbrados al uso de las protestas para exigirle al gobierno algunas cosas, ¿no? Porque la ley está bien acotada, o sea, dice en la ley que el ejército podrá intervenir cuando sean manifestaciones no pacíficas, o sea, y creo que en eso de no pacíficas pues está claramente en qué momento pudiera intervenir las Fuerzas Armadas. O sea. Sin lugar a dudas que esta ley de seguridad interior va a obligar también a los estados a modificar sus estrategias en materia de seguridad. Pues creo que ya lo hubieran hecho. No, creo que no tienen capacidad los estados para crear una policía que realmente pueda enfrentar a la delincuencia. Y precisamente por eso es que están creando esta ley de seguridad interior. Esa es una de las condiciones que establece la ley, que el ejército se va a utilizar en situaciones de seguridad interior cuando los estados no tengan esa capacidad. Pero los estados no van a estar eximidos ahora sí, de que lavarse las manos y dejar que el ejército sea el que asuma su responsabilidad. Los estados también van a tener una obligación aparejada. Pero ya hemos visto con la experiencia que no son capaces de crear una policía confiable y capaz. Bueno, esa es mi percepción, no sé si ustedes... Y es que si algo tiene las fuerzas federales, en este caso el ejército, la marina, es la disciplina. Y me parece que eso está bien. Digo, de pronto las policías estatales no tienen esa preparación y no saben contener ese tipo de situaciones. Volviendo un poquito con las manifestaciones y qué es lo que podría propiciar que se arriesgue la seguridad de la población en general. Vamos a poner ejemplo, algunas manifestaciones en las carreteras donde tapan el paso. Quizás sean pacíficas, pero ya estás afectando que no pase comida, que no pase servicios médicos, etcétera. Un ejemplo de ese tipo de situaciones no controladas se dio en Guerrero hace algunos años, en la ciudad de Chilpancingo. Unos manifestantes de Ayotzinapa precisamente que quemaron prendieron fuego a una gasolinera y alrededor de esa gasolinera, bueno, había escuelas, había centros comerciales, había mucho flujo, y fue cuando aquel empleado o despachador accionó el sistema de alarma y que, bueno, al final de cuentas murió, y que posteriormente le entregaron la medalla Belisario Domínguez. Este tipo de situaciones son las que se van a controlar con la entrada del ejército, o la petición de que el ejército entre a salvar este tipo de situaciones. Marco Antonio. Decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice, el riesgo más grande que existe en esta nueva ley, la ley, que todavía le falta que la apruebe el Senado. En la ley de seguridad interior dice, el riesgo más grande es que los estados y el mismo gobierno federal, que el estado como tal, se olviden de las tareas que son sustantivas en el combate a la delincuencia y en el lograr la paz duradera. ¿Qué es? De que crean que con más policías, con más balas y con más fuerza pública van a poder controlar la inseguridad que existe en el Estado. Los problemas del país, dice, no son de más policías, de más militares, es hacer las tareas sustantivas del Estado: educación, salud, prevención y más, o mejor dicho, oportunidades. Yo iba a decir más oportunidades, como si ya los tuviéramos muchas, ¿verdad? Oportunidades para nuestra gente, para nuestros muchachos. Yo sigo viendo como riesgo mayor eso, que el Estado se olvide de lo que es sustantivo en lograr la paz. No son más policías, ni más soldados, ni capacitarlos para matar a los matones, porque vamos a seguir lo mismo, y mientras en México no haya condiciones para que los muchachos se dediquen a la escuela, y no haya condiciones para que a un muchacho lo lleves a ser feliz hasta que termine, no sé si una capacitación para desarrollar una actividad que él quiere, ser un profesionista o ser un deportista, mientras eso no se logre, mientras el Estado no vea que nuestro problema es educación, salud y oportunidades para ellos, todas estas leyes, por más militares que metas, por más policías que tengan, vas a ver toda la delincuencia nutrirse cada vez más y ser más agresiva, porque a eso la están orillando este tipo de estrategias del Estado. Metes a los militares, dicen ellos, bueno, los militares tienen más capacidad para hacer esto, pues entonces lo ataco donde le duele. Y eso es a lo que se refería la Comisión Nacional de Derechos Humanos como mayor riesgo, que el Estado se olvide de su tarea sustantiva que nuestros muchachos no se salgan de un buen camino, que no estén nutriendo a la delincuencia, que crean que con más policías o más militares en las calles vamos a lograr nuestra paz que tanto anhelamos. Esa no es la solución,
Y yo creo que ese sí es un riesgo mayor, que el Estado se vaya a olvidar que por tener tantos policías diga, pues ya para qué nos metemos en meterle más dinero a las ¿Para qué le escuelas, apostamos a lo demás? Ese es el riesgo, y yo creo que sí, creo que esta nueva ley, o esta ley de seguridad interior, sí es la militarización, como muchos lo dicen, pero es darle legalidad a algo que ya está sucediendo, es darle tareas a cada uno de los estados en obligarlos a meterse a preparar a sus policías, y es darle sobre todo legalidad y fuerza jurídica a la actuación de los militares en las calles. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. En mi pueblo quiero montar mi propia panadería. Nuestra gente es el orgullo de México. Por eso impulsamos a las personas que buscan oportunidades de desarrollo en su comunidad con los proyectos productivos del programa Prospera. Y lo estamos haciendo posible porque queremos que lo bueno siga contando. Más información en www.gov.mx/Cedesol. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. En Tamaulipas, lo bueno cuenta, porque invertir en educación es mejorar el futuro para las niñas y niños tamaulipecos. Multiplicamos por 6 las escuelas de tiempo completo. Y porque tu seguridad y la de tu familia es lo más importante, por eso seguiremos trabajando junto con las autoridades estatales para lograr la paz y la tranquilidad en el estado. En Tamaulipas, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta vez, la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones, la Fundación Alfredo Harpelú y City Banamex donará otro. Además, podrás hacer deducible de impuestos. Hoy, como siempre, la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, unidos por México. Le deseamos dicha, amor y paz para esta Navidad. Organización Radiofónica Tamaulipeca, presente en sus hogares, brindándole alegría. Queremos estar con usted. Organización Radiofónica Tamaulipeca. 9:22 minutos a esta mesa de análisis. Decíamos en cuanto a la ley de seguridad interior, hay que hacerlo a la par. Sí, sí, coincido con Marco de que también se debe haber estrategias para que en un futuro haya mejores condiciones de vida y la gente opte por lo legal y no por lo ilegal. Pero debe ser a la par, es el paralelo con esta ley de seguridad interior. Ahorita la situación está en un punto que debe entrar el ejército a contener y a controlar, pero a la par las autoridades están en la obligación de implementar estrategias de ese tipo y no con programitas de que te entrego una despensa, de que hago un evento cultural en tu colonia, sino realmente con estrategias que vayan a largo plazo, estrategias de visión, estrategias de Estado que incluso obliguen a los jóvenes a terminar la escuela, que obliguen a los jóvenes a tener una actividad deportiva o cultural, que obliguen a los padres de familia a fomentar los valores. Por ahí incluso hay iniciativas en el Congreso local de Tamaulipas en ese sentido, ¿no? Una de respetar a los maestros,
otra de obligar a los alumnos a ciertas materias, como por ahí te metieron una para que se involucren en el ajedrez, Rogelio, no me dejará mentir, y que de alguna manera pueden ser simples y uno les puede decir, ay, ¿cómo crees que jugando ajedrez vas a disminuir los índices de violencia? Bueno, pues no se van a disminuir en este momento, pero sí es una estrategia a largo plazo que le va a permitir a los jóvenes a no distraerse en otras situaciones ilegales. Entonces ahí sí es donde las autoridades deben de diseñar ese tipo de esquemas para evitar que en un futuro, estamos hablando de un futuro a largo plazo de 10 años, pues bueno, ya haya una mejor situación y mejores condiciones de vida en el país. Que se empiecen a ver esos cambios. Sí, yo creo que yo también soy de esa idea, pero deben, como dicen los muchachos, debe generar el gobierno una estrategia también de largo alcance y empezar a sembrar desde la niñez, yo creo que desde las mismas primarias, enseñarles a los muchachos, a los niños, cuestiones de legalidad, cuestiones de derechos humanos, que sepan, que aprendan los niños desde entonces cuál es la consecuencia de violar la ley. Porque luego llegan los muchachitos a la adolescencia y no tienen la más mínima idea de eso, y eso los anima a veces a involucrarse en situaciones como estas de delincuencia y no alcanza a percibir las consecuencias y lo que estamos viendo, el deterioro social con esto. ¿sabes? Y apostándole solo a la militarización no se va a alcanzar realmente el objetivo. Pues bueno, yo creo que son dos cosas. De lo que hablamos es una estrategia a largo alcance, pero también en lo inmediato no podemos esperarnos a 10 años a que esto dé resultados. Definitivamente el gobierno tiene que hacer algo para frenar la situación, y lo vemos en Victoria, que es un caso particular que ahora sí que nos tiene asustados, ¿no? O sea, todos los días con 1 o 2 homicidios diarios, como que sí es una decisión para pensarse, ¿no? Y que reclama una atención y una estrategia urgente que debe realmente resultados, porque no estamos viendo resultados por ningún lado. Ninguna estrategia, lo decíamos, ¿no? Hace unos momentos, cuando se hablaba de estrategia por parte del secretario de Seguridad Pública, era esa la pregunta, ¿cuál estrategia? Sí, al menos lo que se ve es diferente. Marco Antonio Vázquez. Sí, lo que sí da miedo, por ejemplo, es que este país siga siendo rehén de los partidos políticos. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, que el Partido de Acción Nacional con sus diputados diga, yo me abstengo en la ley? O sea, no sé si se abstienen para decir, me da igual, o estoy a favor de esta ley, pero no me animo para que la gente no vote en contra mía. Da miedo, por ejemplo, como Morena... estoy en contra porque lo que ellos intentan es meter al ejército para cuando nosotros perdamos y nos manifestemos, nos repriman. O sea, ya están pensando ellos en perder y en manifestarse y que el ejército los reprima. O sea, anteponiendo las cuestiones políticas. Da mucho miedo que los políticos antepongan sus intereses personales o de grupo ante una necesidad del Estado. Yo digo, es la militarización y no es bueno, la palabra misma lo dice, no se oye bien, pero no tenemos otra opción. O sea, si tenemos que contener la delincuencia y esta es nuestra salida, hay que entrarle. Lo que sí, insisto, hay que entrarle también al tema del que hablaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No te olvides de lo sustancial. Lo vemos en las escuelas. Por ejemplo, el secretario de Educación en Tamaulipas, en el camino hacia acá, lo escuchaba hablar de que, bueno, no se distraigan con los festivales, no se distraigan. O sea, ¿cómo es posible que un secretario de Educación ponga la esencia del trabajo de esa dependencia en unos festivales que, además de fomentar la unión de los niños, de fomentar la creatividad, de meterlos a chambear en cosas, de entretenerlos y hacerlos disfrutar un espacio? ¿Cómo es posible que te metas a ese tema en lugar de estar pensando en cosas sustanciales, en el plan estatal Tamaulipas, en cosas que valgan la pena? Vemos, por ejemplo, que están sucediendo cosas, también en el trayecto escuchaba lo de la escuela, lo del kinder ahí de la Libertad, del Ejido de la Libertad. ¿Cómo es posible que se hable de un tema tan grave y tú te metas como secretario de Educación, el secretario Escobar se meta a tocar temas, pues que no, que nos disculpe, digo, pero es algo que tiene muchos años, que es una tradición, que es fomentar la cultura de nuestros niños, que es fomentar la unión entre ellos, y que es de meter a los papás a trabajar hasta en hacerles los disfraces y arreglarlas y pintar a las muchachitas y ponerlas bien. O sea, ¿cómo es posible que tú como secretario de Educación estés tocando esos temas cuando hay temas sustanciales como el del Ejido de la Libertad, cuando hay temas que realmente nosotros como tamaulipecos tenemos que emplear? Le pasa lo mismo que a los partidos políticos, están extraviados, están metidos en su tema
están metidos en algo que no es ni urgente como esta ley de seguridad, que era urgente darle un marco jurídico a la participación del ejército, y ellos en algo que me disculpen ahora sí, pero que suenan a tonterías. Anteponiendo sus intereses, lo decíamos. Mauricio, ya para irnos, 9:29. Pues bueno, lo decía Winston Churchill, cuando los políticos dejen de ver las próximas elecciones y mejor vean las próximas generaciones, estábamos hablando de una visión de Estado. Sí, yo creo que habría que preguntarle a la sociedad común qué opina de la ley. Yo creo que tengo la percepción de que la mayor parte la va a aprobar, porque la que están aprobando son los partidos políticos que usan las manifestaciones para chantajear al gobierno. Es a lo que le están poniendo mayor atención. Sí, claro. Sí, claro, hay que poner mucha atención a esta ley. Digo, hay que entrarle con valentía, ya no tenemos otra opción. Hay que entrarle con valentía y te digo, o sea, hay que también entrarle con valentía al tema de la educación, al tema de salud. Hay que decirle al secretario de Educación en Tamaulipas, el secretario Escobar, pues que tenemos problemas serios y que no se vale estarnos distrayendo con cositas que aparte de ayudarle a los niños, no le hace ningún daño a la educación de Tamaulipas. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias. Por supuesto, gracias, Mauricio Zapata. Y gracias también a usted por habernos acompañado, por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Por supuesto, noticiero a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá, 12:30 con Francisco Medina Guerrero y a las 18 horas, a las 6 de la tarde, con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos. El día de mañana tiene una cita en punto de las 6 horas. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídense mucho y que tenga un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.